Estimados estudiantes, bienvenidos a todos. Mi nombre es María Estela Cruz y soy la tutora en el área de matemática. En este video vamos a afianzar acerca de las operaciones matemáticas con polinomios, un tema correspondiente al módulo 1 de la materia. Comencemos. Los polinomios son una parte importante del álgebra. Están presentes en todos los contextos científicos y tecnológicos, desde los ordenadores y la informática hasta la carrera espacial. La fórmula para calcular el volumen de un cubo en función de la longitud de su lado viene dada por un polinomio. La fórmula que expresa el movimiento de un cuerpo en caída libre viene dada por el siguiente polinomio. Recordemos algunos conceptos básicos. Un monomio es un producto de números y variables. Al número se le llama coeficiente y a las variables con sus exponentes se le llama parte literal. Un polinomio es una suma o resta de varios monomios. Suma de polinomios. Cuando sumamos polinomios, agrupamos los términos semejantes y luego los sumamos. Veamos un ejemplo. Si tenemos la suma de 4a al cuadrado más 7a menos 12 con menos 9a al cuadrado menos 6 más 2a, lo que debemos hacer es agrupar los términos semejantes. En este caso agrupamos el 4a al cuadrado con el menos 9a al cuadrado, el 7a con el 2a y el menos 12 con el menos 6. Luego sumamos. En esta agrupación de términos semejantes sumamos los coeficientes. 4 más menos 9 es menos 5. La parte literal se conserva. En esta siguiente agrupación sumamos sus coeficientes. 7 más 2 es 9. La parte literal se conserva, entonces nos queda 9a. Y por último, el menos 12 más menos 6 es menos 18. La suma de dos polinomios nos da como resultado otro polinomio. Resta de polinomios. Para restar dos polinomios debemos sumar al minuendo el opuesto del sustraendo. Veamos un ejemplo. Si tenemos la resta entre 6a al cuadrado menos 8a más 12 y 5a al cuadrado menos 6a más 9, lo que debemos hacer es sumarle al minuendo el opuesto del sustraendo. ¿Qué quiere decir esto? El minuendo se conserva como está. Escribo 6a al cuadrado menos 8a más 12. Esta operación resta se transforma en una suma entre el opuesto del sustraendo. Como el sustraendo es 5a al cuadrado menos 6a más 9, lo que tenemos que hacer es cambiar el signo a cada uno de los términos de este polinomio. El opuesto de 5a al cuadrado es menos 5a al cuadrado. El opuesto de menos 6a es más 6a y el opuesto de más 9 es menos 9. Luego se aplica el método explicado anteriormente. Agrupamos los términos semejantes y luego sumamos. En este caso agrupamos al 6a al cuadrado con su término semejante menos 5a al cuadrado, al menos 8a con su término semejante más 6a y al 12 con el término semejante menos 9. Sumamos o restamos las partes de los coeficientes, en este caso 6 menos 5, sabemos que es 1, el coeficiente 1 no se escribe, la parte literal es a al cuadrado. En este caso sumamos o restamos los coeficientes, menos 8 más 6 es menos 2, a, la parte literal se conserva, y por último 12 menos 9 sabemos que es 3. La resta de dos polinomios nos da como resultado otro polinomio. Multiplicación de polinomios. Para multiplicar dos polinomios, multiplicamos cada monomio del primer polinomio por cada monomio del segundo. Luego sumamos aquellos monomios con la misma parte literal. Es decir, sumamos términos semejantes. Veamos un ejemplo. Calculemos la multiplicación entre 4x al cuadrado menos 3x menos 2 y 2x al cuadrado más 5x menos 1.
lo que tenemos que hacer es multiplicar el primer término del primer polinomio por cada uno de los términos del segundo polinomio. El segundo término del primer polinomio, que es el menos 3x, por cada uno de los términos del segundo polinomio. Y por último, el tercer término del primer polinomio, que es el menos 2, por cada uno de los términos del segundo polinomio. 4x al cuadrado por 2x al cuadrado es 8x a la cuarta. Se multiplica coeficiente con coeficiente y parte literal con parte literal. 4 por 2 es 8 y x al cuadrado por x al cuadrado es x a la cuarta. Recordemos las propiedades de la potenciación. Si tenemos dos potencias de igual base y se están multiplicando, se conserva la base y se suman los exponentes. Continuamos. 4x al cuadrado por más 5x es más 20x al cubo. 4x al cuadrado por menos 1 es menos 4x al cuadrado. Menos 3x por más 2x al cuadrado es menos 6x al cuadrado. Menos 3x por más 5x es menos 15x al cuadrado. Menos 3x por menos 1 es más 3x. Menos 2 por más 2x al cuadrado es menos 4x al cuadrado. Menos 2 por más 5x es menos 10x. Y por último, menos 2 por menos 1 es más 2. Si se fijan, se aplicó las tablas de multiplicar, la regla de los signos y las propiedades de la potenciación para poder aplicar la distributiva de esta multiplicación con respecto a cada uno de estos términos. De este término con respecto a cada uno de estos otros términos y así sucesivamente. Ahora tenemos que sumar los términos semejantes. El 8x a la cuarta no es semejante con ninguno, por lo tanto lo sigo manteniendo, lo escribo. El 20x al cubo es semejante con el menos 6x al cuadrado, opero sus coeficientes, me queda más 14x al cubo. El menos 4x al cuadrado es semejante con el menos 15 al cuadrado y con el menos 4x al cuadrado. Los opero y me queda menos 23x al cuadrado. El 3x es semejante con el menos 10x. Opero sus coeficientes y me queda menos 7x. Y por último, el 2, que no es semejante con ninguno, ese también se conserva. La multiplicación de dos polinomios da como resultado otro polinomio. División de polinomios. Para dividir un polinomio entre otro polinomio debemos tener en cuenta lo siguiente. Primero, se ordena el polinomio en forma descendente con respecto a una de las variables, dejando espacios entre los términos si es necesario o se completa con ceros. Segundo, se divide el primer término del dividendo entre el primer término del divisor. El resultado será el primer término del coeficiente. Tercero, dicho término se multiplica por cada uno de los términos del divisor y el resultado de la multiplicación se pasa a restar con los semejantes del dividendo. Lo pasamos con signo contrario. Y por último se baja el término siguiente y se repite el mismo procedimiento hasta que el residuo tenga un grado menor que el divisor. Veamos un ejemplo. Dividamos el polinomio 21x más x al cubo menos 8x al cuadrado entre x menos 3. En primer lugar debemos ordenar y completar el polinomio dividendo y divisor. Ordenamos el polinomio dividendo de esta manera: x al cubo menos 8x al cuadrado más 21x más 0. Recordemos que podemos completar con ceros aquellos términos que nos haga falta. Y el polinomio divisor es x menos 3. Ahora dividimos el primer término del dividendo con el primer término del divisor. X al cubo dividido a x es x al cuadrado.
Recordemos las propiedades de la potenciación. Si tenemos dos potencias de igual base que se están dividiendo, se conserva la base y se restan los exponentes. 3 menos 1 es 2, por eso me queda x al cuadrado. Ahora, multiplicamos este resultado por cada uno de los términos del divisor y lo restamos en el dividendo. Es decir, multiplicamos el x al cuadrado por el menos 3 y por el x. X al cuadrado por menos 3 es menos 3x al cuadrado. Aquí lo escribimos como más 3x al cuadrado. Recuerden que lo vamos ubicando debajo de su término semejante. X al cuadrado por x es más x al cubo. Aquí lo escribimos con el signo contrario, menos x al cubo. Este primer término con este otro término se cancela. Opero los coeficientes de estos dos términos semejantes. Menos 8 más 3 es menos 5x al cuadrado. Bajo el más 21x y el más 0. Repetimos el mismo procedimiento. El nuevo polinomio a dividir es el menos 5x al cuadrado más 21x más 0. Dividimos el primer término del dividendo con el primer término del divisor. Menos 5x al cuadrado dividido a x es menos 5x. Se divide signo con el signo, más dividido a menos es menos, coeficiente con coeficiente, este tiene coeficiente 1, 5 dividido a 1 es de 5, y parte literal con la parte literal. X al cuadrado dividido a x1 es x. Este resultado es el menos 5x. Ahora tenemos que multiplicar el menos 5x por cada uno de los términos del divisor. Menos 5x por menos 3 es más 15x. Aquí lo escribo con su signo contrario, menos 15x. Menos 5x por más x es menos 5x. Aquí lo escribo con el signo contrario, positivo 5. Estos dos se cancelan, opero los coeficientes de estos dos términos semejantes, más 21 menos 15 es 6x, bajo el 0. Y me queda el nuevo polinomio dividendo. Repito el mismo procedimiento. Divido el primer término del dividendo por el primer término del divisor. 6x dividido a x es 6. Ahora multiplico el 6 por cada uno de los términos del divisor. Más 6 por menos 3 es menos 18. Acá lo escribo como más 18. Más 6 por x es más 6x. Acá lo escribo como menos 6x. Estos dos se cancelan, opero los dos términos semejantes y me queda más 0 más 18 es 18. Como resto obtuve 18 y como cociente o resultado de este polinomio, de esta división de polinomios, es x al cuadrado menos 5x más 6. En la división de polinomios estamos aplicando todos los pasos explicados en la suma, en la resta y en la multiplicación de polinomios. Es muy importante que tengan en cuenta la regla de los signos, las tablas de multiplicar, las propiedades de la potenciación, y de esa forma podrán resolver correctamente una división de polinomios, cuyo resultado es otro polinomio. Y así llegamos al final de este video. Por consultas pueden dirigirse por correo electrónico o chat. Mis horarios de conexión son los días miércoles desde las 9 de la mañana hasta las 1:10 de la tarde. Los días viernes también desde las 9 de la mañana hasta las 1:10. Y quedan cordialmente invitados a las videoconferencias que se realizan los días miércoles desde las 16:40 horas hasta las 17:20 horas. Muchas gracias por su atención.